Hola, bienvenidos a Entre Tubos y Fórmulas, un espacio para reflexionar sobre la enseñanza de la química y las herramientas que pueden transformar la experiencia en el aula. Soy Oliver Aparicio, docente e investigador en didáctica de la química, y en este episodio vamos a hablar sobre un tema de actualidad: cómo los podcasts están transformando la enseñanza de la química. Exploraremos su impacto, ventajas, desafíos y, lo más importante, compartiremos reflexiones basadas en experiencias reales que pueden ayudarnos a repensar nuestras estrategias como docentes de química. ¿Listos para descubrir cómo un audio puede hacer que los experimentos y fórmulas cobren vida? Empecemos. Comencemos analizando el valor de los podcasts como herramientas para la enseñanza de la química. El uso de podcasts en educación ha ido en aumento gracias a su accesibilidad, flexibilidad y capacidad de adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. En el contexto de la enseñanza de la química, los podcasts permiten que los estudiantes accedan a contenidos teóricos o prácticos de manera autónoma, incluso fuera del aula, permitiendo, por ejemplo, el refuerzo de los conceptos después de clase, repasar protocolos antes de un experimento y documentar experiencias, por mencionar algunas. Cristina Pérez, en su tesis titulada Eficacia del uso del podcast como recurso educativo en el aula de secundaria para la enseñanza de la física y química, señala que el uso de este facilita el aprendizaje autónomo, estimula la escucha activa y mejora la comprensión conceptual, lo que resulta particularmente útil en asignaturas con alta carga teórica como la química. Hilario Caballero y su equipo de colaboradores también abordan estos puntos en su trabajo, el podcast como recurso para la didáctica de las ciencias experimentales. Además, resaltan que los podcasts permiten la repetición del contenido, favoreciendo la consolidación de ideas complejas como enlaces químicos, estequiometría o reacciones redox. Como toda herramienta, el podcast no es perfecto. Veamos ahora sus principales ventajas y desventajas. Los podcasts no son solo entretenimiento. Un informe de la UNESCO en 2021 la destaca como una herramienta clave para la educación flexible, especialmente en áreas complejas como la química. Los estudiantes demuestran múltiples ventajas al aplicar los podcasts en clases de química, entre las que destacan la accesibilidad, disponible en cualquier momento y dispositivo, el fomento de la autonomía del estudiante, el refuerzo del aprendizaje y familiarización con la terminología científica fuera del aula. Son adaptables, permite pausar o repetir segmentos según necesidad, estimula la motivación, una buena narración favorece la conexión emocional con el contenido, permiten la contextualización, se integra fácilmente con contenidos de laboratorio y ejemplos reales, puede ser combinado con otras estrategias como Flipping Classroom o trabajo colaborativo. Sin embargo, también se han detectado algunas desventajas como la ausencia de elementos visuales puede dificultar el aprendizaje de procesos complejos. La necesidad de autorregulación, el estudiante debe escuchar de forma activa, por lo que algunos estudiantes pueden tener dificultades para concentrarse solo en contenido auditivo. La falta de interacción, no hay espacio para preguntas en vivo, muchas veces poco inclusiva, no es accesible para estudiantes con discapacidad auditiva o dificultad para comprender información hablada, limitando el acceso al contenido si no hay recursos adicionales como transcripciones escritas o subtítulos. Al quererlo implementar como docentes, María Aguiar y colaboradores en su investigación los podcasts educativos como estrategia motivadora de aprendizaje señalan los desafíos de su implementación, como que requiere planificación y edición para que el contenido sea claro y atractivo. También requiere habilidades técnicas para grabar, editar y publicar con calidad. La edición es compleja. Al limitar ruidos ambientales o silencios lleva tiempo.
La producción técnica implica grabación de calidad, edición y buena locución. Es por eso que el podcast se concibe como una herramienta complementaria, no sustitutiva. Ahora bien, ¿qué evidencias existen de que el podcast realmente ha sido usado en la enseñanza de la química? Para responder a esta pregunta, vamos a conocer ejemplos reales de docentes que han aplicado el podcast como herramienta didáctica para fortalecer el proceso educativo en química, además de recomendar algunos de los podcasts más populares en Spotify y YouTube. Uno de estos ejemplos es el desarrollado por Bruno Leite en Brasil, quien trabajó con estudiantes de licenciatura de química para crear una serie de 16 podcasts educativos. Los alumnos abordaron temas como la tabla periódica, las reacciones químicas y aplicaciones cotidianas de la química. Esta experiencia fue significativa no solo por el contenido generado, sino por el proceso. Los estudiantes participaron activamente en la planeación, redacción, grabación y edición de los episodios, lo que le permitió fortalecer sus habilidades comunicativas y construir conocimiento de forma colaborativa. Otro ejemplo valioso en el uso de recursos digitales en la enseñanza práctica de ciencias es el estudio realizado por Schneider y colaboradores, quienes propusieron el uso de materiales audiovisuales como apoyo en las actividades de laboratorio. Aunque no se centraron exclusivamente en la química, su enfoque resulta muy aplicable, ya que demostraron que los videos explicativos permiten a los estudiantes prepararse antes de la práctica, comprender mejor los procedimientos y reflexionar luego sobre lo aprendido. El resultado fue una mayor eficiencia en el laboratorio, reducción de errores y una experiencia más enriquecedora para los estudiantes. Por su parte, Felipe Quintanal Pérez implementó el podcast en un entorno de bachillerato, integrándolo junto con otras herramientas como líneas de tiempo y murales multimedia. En su experiencia, el uso de podcast en la enseñanza de física y química transformó el aula en un espacio más dinámico y motivador. El formato permitió a los estudiantes aprender de forma autónoma, reforzar conceptos clave y relacionarlos con situaciones cotidianas. En conjunto con las iniciativas de Leite y Schneider, este ejemplo fortalece la idea de que los recursos digitales, ya sean podcasts de audio o video, no solo actualizan la forma de enseñar química, sino que logran involucrar profundamente al estudiante en su propio aprendizaje. Además de estas experiencias educativas, existen podcasts populares que pueden enriquecer el aprendizaje de la química fuera del aula. En plataformas como Spotify y YouTube encontramos propuestas como Química para Todos, que explica conceptos complejos de manera sencilla y cercana, y Mentes Covalentes, un espacio donde se discuten aplicaciones reales de la química en la vida cotidiana. También destaca Huele a Química, un podcast con un enfoque más experimental y humorístico, ideal para despertar el interés de los estudiantes. Estos recursos complementan la enseñanza formal y permiten que la química se escuche, se disfrute y se entienda desde cualquier lugar. Teniendo esa experiencia como inspiración, ¿cómo podríamos aplicar nosotros esta herramienta en la enseñanza de la química en nuestros propios contextos? Aquí te presento un ejemplo práctico. Imaginémonos que estamos por realizar una práctica sobre reacciones redox utilizando productos naturales. En este caso se plantea una experiencia de laboratorio para evaluar la capacidad antioxidante del comino y el café, mediante observaciones cualitativas de cambio de color. Podríamos preparar un podcast breve que los estudiantes escuchen antes de la práctica, explicando qué son las reacciones redox, cómo se manifiestan en sustancias naturales y cuál es el propósito de la experiencia.
Este material ayudaría a que lleguen más preparados al laboratorio, con las ideas claves claras, ya que se pueden incorporar preguntas para un mejor análisis y una actitud investigativa. Incluso se podría grabar breves reflexiones posteriores de los estudiantes y armar una serie de podcasts con sus hallazgos y conclusiones, promoviendo la metacognición y la divulgación científica escolar. La combinación de un podcast reflexivo con una experiencia de laboratorio permite profundizar en conceptos, reconocer sesgos experimentales y fomentar la metacognición del estudiante. Como vimos, los podcasts son más que audio, son puentes entre la teoría y la práctica. Con esto en mente, quiero concluir con algunas reflexiones finales sobre el potencial y los desafíos de esta herramienta didáctica. El podcast educativo puede convertirse en un recurso didáctico de alto impacto en la enseñanza de la química, especialmente cuando se integra con experiencias de laboratorio. Aunque tiene desafíos como la ausencia de elementos visuales, sus ventajas en motivación, flexibilidad y reflexión hacen del podcast una herramienta con alto impacto en el aprendizaje. La experiencia de Leith nos enseña que es posible organizar episodios ricos en contenidos científicos y tú, como docente, puedes diseñar podcasts que acompañen cada clase o práctica de laboratorio, ofreciendo información, entrevistas, análisis de errores e invitaciones a la reflexión científica. Aunque el podcast no sustituye al laboratorio ni al contacto directo con el docente, sí puede ser una excelente estrategia complementaria para facilitar el aprendizaje autónomo, reforzar contenidos complejos y conectar la teoría con la práctica, como se demostró en el estudio de Schneider y colaboradores. ¿Y tú? ¿Te animarías a grabar un podcast para tu próxima clase de química? Si quieres conocer más de esta herramienta, te dejo los artículos utilizados en la descripción. Gracias por escuchar este episodio de Entre Tubos y Fórmulas. Si te gustó, comenta, compártelo y suscríbete. Nos vemos en el próximo, donde exploraremos cómo explicar la tabla periódica con memes. Hasta la próxima.